¿Qué es el dadaísmo? Sobre el significado de la palabra dada, hay muchas interpretaciones y es imposible definir su autor y significado. Existe una versión en que se consigna que se adoptó jugando al azar con un diccionario. Lo importante es que dada va a significar un espíritu de ruptura con lo establecido, una revolución artística y espiritual. Raoul Hausmann, 1886-1971, escritor austriaco, nos ayuda a definir dada como lo que puedes hacer por ti mismo. El dadaísmo fue una de las primeras corrientes artísticas de vanguardia del presente siglo. Tuvo existencia entre 1916 y 1923. Su expansión a través del mundo abarcó a muchos países de Europa y llegó a extenderse a Estados Unidos, Nueva York. Fue creado como un movimiento de protesta en Zúrich, Suiza. Protesta no solo en el sentido artístico, como un movimiento antiarte, sino también político. Zúrich se había convertido a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial en un centro de refugio para emigrantes procedentes de toda Europa que querían escapar de la guerra. Allí se reunieron representantes de diversas escuelas como el expresionismo alemán, el futurismo italiano y el cubismo francés. Ellos no solo estaban en contra de la guerra, sino que querían expresar un nuevo tipo de mentalidad. Querían incluir las artes en la lucha. Esto da al dadaísmo la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía contra una escuela anterior, sino que cuestiona el concepto del arte antes de la Primera Guerra Mundial. El Grupo de Nueva York. La declaración de la Primera Guerra Mundial llevó a la ciudad americana a grupos de artistas refugiados. Entre ellos hay que destacar a Duchamp y Picabia. Allí se integraron con las corrientes vanguardistas que desde comienzos del siglo se estaban gestando en Harlem, Greenwich Village y Chinatown. Aunque Nueva York no era Zúrich, ni existía ese clima de refugiados políticos de la ciudad suiza, el espíritu iconoclasta, recalcitrante y nihilista fue idéntico. En marzo de 1915 nace la revista 291, nombre tomado del número de la casa ocupada por una galería de arte en la Quinta Avenida. Duchamp, Picabia, John Cody como europeos refugiados, junto con los americanos Man Ray, Morton Schamberg y otros, dan vida al dada neoyorquino. Dada en Alemania. Los resultados figurativos más interesantes del dadaísmo, sin embargo, son ciertamente los conseguidos en Alemania, tanto por el grupo de Berlín como por Max Ernst en Colonia. En efecto, son estos dadaístas los que inventan el fotomontaje, nombre adoptado de común acuerdo por Gross, John Herzfeld, Bader, Hodge y Hausmann. El movimiento nació el 5 de febrero de 1916 en el Cabaret Voltaire, donde se recitaban poemas. El poeta Hugo Boll, a través de un aviso en la prensa, invitó a los jóvenes artistas de Zúrich. Entre los primeros que acudieron se encontraban Tristan Tzara. Entre los principales exponentes dadaístas tenemos al ya mencionado Hugo Boll, al igual que Tristan Tzara, seudónimo de Samuel Rosenstock, considerado el mayor representante de esta vanguardia. Escribió los primeros manifiestos del movimiento, y durante toda su obra buscaba atacar a la sociedad burguesa. A pesar de ser uno de los principales representantes de la vanguardia, alrededor de 1930 abandona el dadaísmo y comienza a interesarse en el surrealismo. Otro de los principales representantes de esta vanguardia es Marcel Duchamp, quien implementó la técnica conocida como ready-made, que consistía en tomar un objeto cualquiera, sacarlo de su contexto y llevarlo al plano artístico, donde lo expone como obras de arte. Como representante de la técnica del fotomontaje que se da en esta misma vanguardia, tenemos a Raoul Hausmann, quien tomaba elementos visuales de diversos medios de comunicación y los unía para formar un solo lienzo que busca expresar mensajes de tipo político, moral o hasta poético. Esta obra, llamada El crítico del arte, ofrece la visión de un experto de arte y lo representa desdentado y con un zapato en la cabeza para denunciar la vaciedad y la inutilidad de sus pensamientos. Otra técnica igualmente utilizada fue el ensamblaje, representado por Kurt Ritter, quien incorporaba elementos diversos en un solo lienzo en el que cada pieza es reconocible. Los artistas pertenecientes a esta vanguardia creían en una sociedad malvada, cuya filosofía y cultura deberían destruirse totalmente, ya que estaba social y moralmente en bancarrota. Entre ellos se encuentran los ya mencionados, así como Man Ray, Hans Arp, Max Ernst, Marcel Janco, entre otros.
El manifiesto de Tristan Tzara, el orinal al revés de Duchamp y los rayogramas de Man Ray son algunos productos del antiarte. La desilusión, irracionalidad, nihilismo y rechazo a toda tradición. El dadaísmo va en contra de la belleza eterna, las leyes de la lógica, la inmovilidad de pensamiento y lo universal. En cambio, promueve la libertad del individuo, la espontaneidad, el exhibicionismo, la infancia, la contradicción, imperfección y caos, ya que este último es la realidad del mundo. El artista manifiesta su descontento con la burguesía mediante la sátira e ironía. Lo antiliterario y antipoético. El texto puede parecer ilógico o de difícil comprensión debido a la sucesión de palabras y sonidos seleccionados al azar, aunque claro, no todos los autores hacían uso de este método. Tristan Tzara describe detalladamente el mejor método para la creación de un texto o un poema dadaísta. Número 1. Tome un periódico. 2. Tome unas tijeras. 3. Elija en ese periódico un artículo que tenga la extensión que usted le quiera dar a su poema. 4. Corte el artículo. 5. Corte enseguida, con cuidado, cada una de las palabras que constituyen ese artículo y póngalas en una bolsa. Agite suavemente. 7. Extraiga luego cada trozo uno tras otro en el orden en que salen de la bolsa. 8. Copie concienzudamente. El poema será la viva imagen de usted, y usted será un escritor infinitamente original y de una exquisita sensibilidad, aunque el vulgo no lo comprenda. A 100 años del dadaísmo, la ciudad de Zúrich realizó una celebración de 165 días finalizada en julio del presente año en el mismo cabaret que vio nacer a Dada, vanguardia que generó el camino hacia el surrealismo y pop art.